Buenos días. Feliz Navidad. Bueno, ya aprendí que aunque el mundo quiere decir ahora felices fiestas, queremos decir feliz Navidad, porque Jesús vino y Jesús nació, es lo que celebramos, ¿no? Pero es ese movimiento de cambiar las palabras para no ofender a las personas que no son cristianos, es algo que está sucediendo mundialmente, aquí también. Así que, con ganas, feliz Navidad. Estamos en la serie de lo que llamamos catalizador, como tengo como subtitulado, ayudando a otros a vivir su propósito. Catalizador, expliqué un poquito de que es una persona o un agente que puede provocar una aceleración, ayuda ese proceso para que rinda más resultado, ¿no? Eso es la palabra que usamos aquí, catalizador. Primera sesión vimos que primera sesión el enfoque era persiguiendo el propósito. Si tenemos que conocer la meta, el propósito, ¿cuál es la meta? El propósito, y tenemos que perseguir lo que tenemos delante de nosotros o ayudar a perseguir a otra persona, ¿no? Y la última vez, en la segunda sesión, hablamos de supliendo necesidades. ¿Sí? Cuando vemos a alguien que tiene necesidad, sin hacer mucha investigación, mucha pregunta, primera reacción debe ser ayudar a esa persona, ¿no? Eso es lo que hablamos la segunda vez. Y hoy vamos a ver otro tema, nutriendo la fe, en el sentido de alimentando la fe, ¿no? Fe de otra persona. La última vez que hablamos, es pocas veces que presentamos a Bernabé como el protagonista de la historia, ¿no? Pero ahora lo normal de la vida de Bernabé, él raramente toma un papel de protagonista de la historia. Lo normal es que él ayuda a otras personas que están alrededor de Bernabé que tome papel principal. Y Bernabé, toma papel secundario, pero el papel muy importante, significativo, ¿no? Una de bendición de vivir aquí en España es ver el fútbol de primer nivel, ¿sí? De primera fila, ¿no? Que a mí me gustaba mucho antes, pero aquí viviendo ya conocemos las personas de primera mano y las cifras que tenemos acceso para ver, y entiendo mucho más de fútbol ahora, ¿no? No sé si alguien conoce a esa persona. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa persona? Xavi, ¿no? Xavi o Xavi, con catalán, ¿no? Él, cuando investigaba un poquito, preparando ese tema, me encontré este jugador. Y ahora es el entrenador actual de Barça, ¿no? Y él empezó su carrera como jugador de fútbol en 1998 y continuó hasta 2019, poquito antes de la pandemia, ¿no? Y desde entonces ha sido el entrenador del equipo de Barça. Y Xavi, sin duda es uno de los mejores centrocampistas de la historia de fútbol español. Él es conocido por su precisión en los pases y su destreza para crear juego para otros, ¿no? Lo que le permitía dictar el ritmo del equipo, ayudando a otra persona sin perder el balón ante su oponente, ¿no? Quizás su vitrina de trofeo está repleta de títulos que conocemos, que dice que él, incluyendo 8 títulos de la liga
y 4 títulos de Champions, y 2 de Eurocopa, y 1 de Copa del Mundo. ¿Sí? Y en su carrera como jugador de fútbol español, él jugó 865 partidos, metió 109 goles, es mucho, pero no es primero, ¿no? Hay gente que metieron más goles. Y dio, eso es lo que a mí me interesa, dio 213 asistencias a otros jugadores que se llevaron a cabo en goles. Él gana primer lugar en esto, dar asistencia a otros jugadores, ¿no? 213 veces. Alguien me dijo, no, tendrá mejor jugadores en Reino Unido, ¿no? Por ejemplo. Investigué, esa persona que ganó en primer sitio de dar asistencia solamente tiene 162, mucho menos que él, ¿no? Bueno, es impresionante, él metió 109 goles, pero para mí es más impresionante que él dio asistencia 213 veces, ¿sí? Pasando pelota a una persona indicada en una posición, mejor posición que él, pasando a una dirección precisa. ¿Sí? Eso es lo que él hacía para que este jugador, meta gol. ¿Sí? Es un sacrificio, ¿no? Es un sacrificio para hacerlo con este trabajo tantas veces, ¿verdad? Él dijo esto, él dijo algo que me sirve para esta enseñanza. Él dice, yo no gano premios, los construyo. Me alegro más al dar una asistencia que al hacer un gol. ¿Escucha esto? Él decía que me da más alegría dar una asistencia que hacer un gol. ¿Sí? Eso es lo que podemos ver en la vida de Bernabé también. ¿Sí? Bernabé es muy parecido en cierto sentido como Xavi. ¿Sí? Bernabé no es recordado como una superestrella de la historia de la Biblia, pero él facilitó a los que estaban alrededor de él que jueguen bien, jueguen mejor como equipo, ¿no? Hechos 5 al 7 son los capítulos muy emocionantes, porque las primeras iglesias que están formando, los primeros discípulos están saliendo a la calle, hablando con la gente, había conversiones, había crecimiento de la iglesia, multiplicándose, muchas cosas muy emocionantes que pasan en los capítulos 5, 6 y 7 de los Hechos, ¿no? Pero con el progreso también viene la oposición. Llegando en capítulo 7, en Hechos capítulo 7, se culmina con el martirio de Esteban. Primer martirio, ¿verdad? Y él niega denunciar a Jesucristo para salvar su propia vida. Así fue su muerte, ¿no? Empezando con el capítulo 8, encontramos por la primera vez a Saulo, a quien conocemos mejor como Pablo. Entonces veamos capítulo 8, 1 al 13. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Muerte de quién? Esteban, ¿no? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Es un hombre decidido para destruir esa secta nueva, ¿sí? Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Es una persona muy capaz y una persona muy decidida para destruir otra vez la iglesia, ¿no?
Saulo era el enemigo principal de las primeras iglesias, muy conocido aquel tiempo, ¿no? Pero en capítulo 9 viene un giro enorme de la historia. En Hechos 9 leemos acerca de la dramática conversión de Saulo. Perdón. En capítulo 9, verso 3, se lee así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Él es un gran ejemplo en realidad, que muchas veces uno puede ser 100% sincero en hacer algo con su pasión, ¿no? Pero a la misma vez puede ser equivocado sinceramente al 100%. Eso fue el caso de Pablo. Lo que él creía que era correcto, él no tenía miedo de dar su vida. Quería destruir la iglesia hasta el fin del mundo, ¿no? Tenía esa orientación. Saulo pensaba que era el defensor del judaísmo. Él pensaba que él era defensor para Dios de los judíos, para que no entre esa secta nueva, ¿no? Por eso él quería destruir la iglesia. Dios le dice a Saulo: no, Saulo, ahora el plan es esto, ¿sí? Yo, a medio de Jesucristo, es lo que yo quiero abrir mi reino, no solamente para los judíos, para todos. En esencia es lo que Dios está comunicando con Pablo. Esto es mi plan. Deja de oponerte, básicamente. Saulo se quedó ciego por algún tiempo por el resplandor de luz, pero después su vista fue restaurada y él fue a Jerusalén. Seguimos la historia en 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Entendemos el contexto? Él era famoso de matar todos los cristianos, ¿no? Y ahora, poco tiempo después, él llega a Jerusalén, donde están los discípulos originales de primera generación, quienes sabían muy bien quién era el Saulo aquel tiempo. Aparece y él dice: aquí estoy, ¿sí? Él quería juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos. ¿Podemos culpar a los discípulos? Creo que no, ¿verdad? Porque no era tiempo de YouTube y internet como ahora. La noticia llega muy rápido y podemos ver muchos videos, lo que pasa en el mundo. Aquel tiempo no existía esto. Entonces todavía en la memoria de la persecución que hacía Pablo, era muy fresco todavía para los discípulos que estaban en Jerusalén. Así que no podemos culparlos, los discípulos, ¿no? Saulo estaba en el martirio, para empezar, de Esteban, como el líder, ¿sí? Y luego él tenía el permiso oficial del gobierno para encontrar a los creyentes y los entregaba a lo que él pensaba que era el juicio para él, ¿verdad? Para Dios, para su entendimiento de Dios. Y luego él viene diciendo: aquí estoy, hola, ya, aquí estoy, soy uno de vosotros.
Y ahora, entonces, me podéis incluir en su círculo. ¿Sí? ¿Siente esa incomodidad de los discípulos aquel tiempo? Saulo hubiera sido rechazado completamente por los discípulos si no fuera por la ayuda de Bernabé, ¿no? Y miremos un versículo, siguiente versículo, Hechos 9, 27. ¿Cómo empieza el siguiente versículo? Bueno, aquí una frase que dice: los seguidores de Jesús no creían que la conversión de Saulo era genuina. 27 dice: entonces Bernabé, ¿sí? La mayoría del tiempo estoy muy de acuerdo con la traducción de Reina Valera 60, ¿no? Es una de pocas ocasiones que esa palabra entonces, la traducción de palabra entonces, no me cuadra muy bien, porque esa conjunción es conjunción de contraste, algo opuesto. Entonces porque los discípulos tenían miedo de aceptar a Pablo, ¿no? Entonces, este versículo 27 dice, habla de un contraste que hizo Bernabé. Entonces, en lugar de traducirlo como entonces, si me hubiera preguntado, hubiera puesto pero, ¿no? Entonces, pero aquí dice entonces, voy a usar mi versión, ¿no? Pero Bernabé, ¿sí? Bernabé tenía otra idea, ¿sí? Bernabé, voy a seguir leyendo. Entonces, pero Bernabé tomándole a lo largo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, probablemente los judíos que hablaban griego, ¿no? Pero estos procuraban matarle. ¿Eso suena? Un poco antes, Pablo hacía lo igual. Él procuraba matar todos, ¿sí? Y los judíos, a los que evangelizaba, tenía misma o por lo menos descripción de misma acción, misma palabra, ¿no? Pero estos procuraban matarle. No podemos saber exactamente qué pasaba en la mente de Pablo aquel tiempo, pero Pablo entendía muy bien que cuando ellos quieren matar, de verdad quieren matar, porque él quería matar a todos los cristianos, ¿no? 30 dice: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿sí? Así que llega hasta Tarso. Bernabé convenció a los creyentes que Saulo era digno de confianza, y Bernabé reconoció la fe de Saulo o de Pablo y la nutrió. Eso es la esencia de la enseñanza de esa sesión. Bernabé reconoció la fe de Pablo y la alimentó o nutrió. Esto es lo importante de esa sesión, ¿no? Bernabé pudo discernir la fe de Saulo cuando otros le tenían miedo. Él decía: este hombre es genuino. Así que Saulo empezó a enseñar audazmente hasta que los judíos que hablaban griego querían matarlo, ¿no? Tal como leímos ahora. Y los discípulos lo rescatan porque ellos también vieron el peligro que andaba ahí compartiendo. Entonces los discípulos lo rescatan y deciden enviarlo a su pueblo natal, a Tarso. Desde este punto, Saulo desaparece de la trama del libro de Hechos durante fácilmente una década. Pero vamos a verlo otra vez, cuando me toca predicar otra vez
siguiente sesión en enero. Esta pregunta, ¿cuándo es la fe de alguien genuina? ¿O cómo sabemos que la fe de alguien es genuina? Respuesta, no nos corresponde. Esto no es nuestro trabajo para decidir la fe de alguien es genuina o no. Solamente Dios sabe, ¿no? Muchas veces nuestro discernimiento depende mucho de la historia del prejuicio que tenemos. Conocemos a algunas personas que nunca jamás entrarían de esas puertas para llegar a la iglesia. Podemos nombrar algunas personas, ¿no? En su interior. Y a lo mejor ya están por dentro. Y eso nos llega como una noticia de sorpresa. ¿Esto? ¿Este fulano está en la iglesia? ¿Cómo fue su conversión, no? Y es por nuestro prejuicio, porque conocíamos a esa persona muy bien, o su reputación muy, muy bien, quizá tenemos miedo de aceptar lo genuino de su conversión, ¿no? Me invitó un amigo hace varios años, un pastor amigo, a su iglesia para dar un estudio para sus líderes. Él trabajaba en una comunidad muy pequeña, principalmente congregación compuesta de inmigrantes, ¿sí? Y es una comunidad pequeña. Y me gustó mucho el ambiente, los líderes con pasiones, quieren aprender más. Un grupo de líderes muy agradable, ¿no? Me gustó más de esas personas que participaban en la reunión, donde di el estudio. Hasta que me contó el pastor una historia de una persona que me hacía un montón de preguntas, muy serio, muy atento a lo que yo enseñaba, ¿no? Me contó una historia de esta persona, ¿sí? La historia de este hombre. Lo voy a llamar señor fulano. ¿Sí? Este señor fulano creció en esa comunidad y fue el hijo de una familia grande que fue único que fue a la universidad de toda familia entera, ¿sí? Él estudió contabilidad y salió muy bien con contable o contador y con su título, ¿no? Y él al salir de la universidad con esta carrera ya, era el único contable bilingüe en esa comunidad. Entonces él era el orgullo del pueblo, de hecho, orgullo de la familia y orgullo de la comunidad, ¿no? Entonces él ofrecía a la gente, al pueblo, a las personas de su comunidad, con el asunto de hacienda, impuesto y ayuda que viene del gobierno para distribuir bien y esto, ¿no? Y porque muchas personas que viven en esa comunidad eran 3 tachas, ¿no? Indocumentados o monolingüe y pobres, ¿sí? En béisbol 3 tachas fuera, ¿no? Y entonces él ofrecía ayuda. Resulta que durante más de una década él había robado más de $1 millón de la ayuda que venía para esas personas pobres. Él robaba, él hurtaba para sí mismo. Cuando escuché esa historia me enojé mucho, me enfadé mucho. Sí, puede robar gente rica, pero
por robar gente pobre que vive día por día. No es correcto esto. Bueno, no es correcto robar gente rica también, ¿verdad? Pero enfadaba yo. Este señor fulano fue a la cárcel por eso y ahí conoció al Señor. Y cuando estaba sentado en mi clase, ya hacía poco tiempo había salido de la cárcel. Y estaban ahí, junto con otros líderes, liderando la iglesia, porque él recibió al Señor en la cárcel. Ese sentimiento mixto que tenía yo, ¿no? En mi corazón. Haciendo misma pregunta, de misma duda. ¿Esa persona en realidad entendió bien? La conversión o su fe es genuina en realidad. Él entiende qué es recibir al Señor. Yo tenía un montón de dudas, ¿no? Y no sé, escuchando esa historia o se enfada también, ¿no? Esas cosas que suceden, ¿no? No es justo. Entonces, ¿cómo podemos confiarlo? Aún permitiendo en esa iglesia trabajar y servir junto con otros líderes. Bernabé no solo reconoció la fe de Pablo y la nutrió y alimentó no solo para individuos como Pablo, pero también para el grupo entero de gente en ese tiempo tan crucial de crecimiento de primera generación, ¿no? ¿Quiénes eran que recibieron beneficio de esto en la primera iglesia? Vamos a descubrirlo en Hechos 11, 19 y adelante. Y dice: ahora bien, el que había sido esparcido a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando esta noticia les llegó a los discípulos en Jerusalén, les costó creerla. En su mente creían que solamente los primeros cristianos deben ser de los judíos devotos que buscan el evangelio, no gentiles, no gente pecadora, ¿no? Eso es el concepto que tenía quizá los primeros discípulos, ¿no? Y no aceptaba gente de otra cultura, ¿sí? ¿Qué tal pensamos nosotros hoy en día? ¿Habrá el mismo patrón de prejuicio y tensión entre nosotros? ¿Habrá un grupo de gente de quien somos poco escépticos para aceptarlo? Para que sea partícipe de la misma salvación que disfrutamos. ¿Sobre qué individuos o grupos de gente nos mostramos escépticos cuando escuchamos este tipo de informe de que Dios está obrando y trabajando en gran manera, ¿no? ¿Quién nos genera ese tipo de dudas? Quiero dar algunos ejemplos. Algunos dicen, no, es que niños pequeños, que en verdad no podemos confiar mucho de que ellos podrían llegar a tener una fe genuina. ¿Sí? Si dijéramos esto a los maestros de Apen o maestros de escuela dominical, ellos darían unos 20 testimonios de niños pequeños sí pueden aceptar a Jesucristo de una manera genuina, ¿no? Yo tengo algunos amigos que ni reconoce cuando recibió al Señor. Un amigo mío, el pastor, él dice que cuando él nació,
ya su pastor, su padre era el pastor de la iglesia. ¿Sí? Y casi él nació en una de las sillas dentro de la iglesia, ¿no? Él cuenta que la primera reunión de la iglesia que él participó era cuando él tenía 7 días de nacido, ¿sí? Un grupo de oración de mujeres con su madre. ¿Sí? Eso es que él no recuerda cuándo fue en realidad una ocasión particular que recuerda, pero en ningún momento él dudaba. Desde muy chico, en ningún momento él dudaba que Jesús le salvó, ¿no? Entonces sí, los niños chiquitos pueden. ¿Qué tal de gente de otra denominación, otra iglesia que tiene una diferencia de teología? ¿Ellos podrían ser salvos como nosotros? ¿Cómo no? Si no son sectas muy, muy diferentes de teologías mayores, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y yo siempre argumento con la gente que cree, bueno, como iglesia vamos a sufrir 7 años y algunos como yo vamos a ir antes del sufrimiento, entonces no pasa nada, vamos a ir primero y vamos a esperar 7 años que otros lleguen más tarde, ¿no? Eso no es gran cosa, no es gran cosa que para pelear y dividir la iglesia. ¿Qué tal de otra tensión, por ejemplo, partidos políticos? Algunos toman izquierda y derecha y gente de izquierda puede ser cristiano o gente de derecha, ultraderecha puede ser cristiano como nosotros y tiene ese prejuicio también, ¿no? ¿Qué tal de víctima de alguna enfermedad mental que lleva hasta el suicidio? Algunos dicen que no, es que él estaba en la iglesia, pero que el momento que se comete el suicidio ya pierde su salvación. No sé, ¿dónde dice esto? Que ese comentario es puro de prejuicio, ¿no? Estamos limitando en cierta forma lo que Dios puede hacer y salvar. Entonces, meter en esas cosas no es muy, muy bueno, ¿no? ¿Qué tal de personas que nos han lastimado? ¿Sí? Los padres abandonadores, expareja con algún abuso, podrían ser salvos también. Podemos pensar de esto. 11:22 dice esto: llegó la noticia de esas cosas a oído de la iglesia que estaban en Jerusalén. Y enviaron, ¿quién envía? ¿Adivina? Bernabé. Buena selección, ¿no? Que fuese hasta Antioquía. Observa lo que sucede cuando él llega a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé llegó y vio la situación y dice: en esto se puede ver la huella de Dios por todas partes. Aquí vemos la presencia de Dios, sentimos y vemos la presencia de Dios en todas partes, ¿no? En la iglesia de Antioquía, la evidencia de la presencia del Padre, de Dios, era indiscutible. Eso le trajo a Bernabé gran alegría, la Biblia dice. Y él comienza a exhortar a los nuevos creyentes y los hermanos en Cristo. Pues, ¿por qué Bernabé respondió de esta manera? El texto dice, ¿no? Primero, la Biblia dice, porque él fue un buen hombre, buen carácter. ¿Sí? Cuando seleccionamos líderes, hace poco hablaba con alguien que muchas veces vemos solamente títulos. ¿Qué títulos trae? Su preparación académica y esto, pero muy pocas veces preguntamos qué tal de su carácter, ¿no? La primera cosa que menciona de Bernabé la Biblia es esto: él fue un buen hombre de buen carácter. Segundo, estaba lleno del Espíritu Santo. No hablamos solamente de la capacidad natural, pero estamos hablando
de algo sobrenatural que viene del Espíritu Santo, ¿no? Y tercer punto, porque él estaba lleno de fe, ¿sí? Su inclinación es darle a la gente el beneficio de la duda, porque él mismo se da cuenta de cuánto ha hecho Jesús por él, ¿sí? Cuando tenemos duda que Dios puede salvar este tipo de persona, pensamos de nosotros mismos. Si Dios me puede salvar a mí, Dios puede salvar a cualquier persona. ¿No dicen amén a esto? Sí, yo creo. Dios puede salvar a cualquier persona. Si Dios me puede salvar, Dios puede salvar a cualquier persona, ¿no? 4. La Biblia dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Pues voy a poner un par de preguntas difíciles en realidad, que nos pedirían algo de vulnerabilidad de nuestra parte, pensando de esas preguntas. Las dos preguntas son esto. Primera pregunta, ¿qué individuos o grupos le cuesta creer que pueda ser un verdadero seguidor de Cristo? ¿Sí? No tiene que contestar ahora, pero pensando, ¿no? Siguiente pregunta es un poquito más difícil. ¿Qué hará para alinearse con Bernabé y el Espíritu Santo? ¿Qué pasos tomará? ¿Sí? Mientras que pensamos de esas preguntas, para animarnos, permítame contar una historia de una persona que conocemos muy bien, quien hizo una decisión inimaginablemente difícil para cambiar su mente y su acción. Su nombre es Corrie ten Boom. ¿Conoce Corrie ten Boom? Sí, el libro que tenemos, la historia, el lugar escondido. Corrie y su hermana mayor, Betsy, y su padre son holandeses, que ellos, por su fe en Jesucristo, ellos escondían los judíos en su casa y fueron traicionados por sus vecinos que reportaron e informaron a la autoridad, y así que los guardias lo pillaron y mandaron al campo de concentración. El padre de Corrie, tan solo en 10 días, llegando al campo de concentración, muere. Y su hermana, Betsy, sufre poquito más tiempo, pero también muere a la edad de 59. Corrie le sobrevivió y salió del campo de concentración por un error administrativo, que no le tocaba salir, pero por algún error que sucedió, pues ella sale del campo de concentración, porque Dios tenía un plan grande para ella, ¿no? Había un evento en la vida de Corrie que quisiera compartir, que ella cuenta, ¿no? De hecho, me gustaría leer alguna parte, porque sería mucho mejor leer tal como ella describe, que yo traté de interpretar lo que ella dice, ¿no? En esta ocasión, en este evento, la fe de Corrie fue probada y su disposición para perdonar fue llevada más allá del límite, ¿sí? Entonces déjame contar en esa historia. En 1947, Corrie ten Boom habló en una iglesia tan solo 2 años después de la cierre de Segunda Guerra Mundial. Le toca dar una conferencia en una iglesia en Múnich, en Alemania. Era un momento complicado, obviamente, para la gente de Alemania, mientras intentaban recuperarse, restaurarse de la Segunda Guerra Mundial. Corrie
habló sobre un tema práctico, el perdón. El perdón, ¿no? Dijo a la iglesia, cuando confesamos nuestros pecados, Dios arroja nuestros pecados al océano más profundo, desaparecidos para siempre. Así predicaba ella, del poder del perdón, ¿no? Después de su mensaje se acerca un hombre que le resultaba familiar a Corrie. Gradualmente recordó que era un hombre, un guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, donde estaba Corrie con su hermana y donde murió su hermana, Betsy. Habían encarcelado en este lugar durante la guerra. Betsy pues murió ahí y ella salió. Al ver este hombre, ella describe el recuerdo que le regresaba en esa forma. Volvió con fuerza la enorme sala con sus luces duras en lo alto, la patética pila de vestidos y zapatos en el centro del suelo, la vergüenza de pasar desnuda frente a este hombre. Ahora él se acerca, este hombre, aunque él no la reconocía, admitió que había sido un guardia en Ravensbrück, pero que se había convertido en cristiano. Él le dice a ella, un buen mensaje, señora. Qué bueno es saber que, como usted dice, todos nuestros pecados están en el fondo del mar. Wow. Yo no sabría qué decir, qué hacer en este momento, ¿no? Todo lo que estaba en ella, en Corrie, quería escapar de este momento. El hombre continúa. Mencionó usted Ravensbrück en su charla, decía. Yo era un guardia ahí, pero desde entonces, continuó, me he convertido en cristiano. Sé que Dios me ha perdonado por las crueles cosas que he hecho, hice ahí, pero me gustaría escucharlo de sus labios también, señora. Nuevamente la mano se extiende para saludarlo, diciendo, ¿me perdona? ¿Me perdonará? Otra vez había una guerra interior en el corazón de Corrie. Ella sabía la respuesta correcta referente a su fe, pero ¿cómo puede vencer la memoria de haber estado ahí y viendo a su padre muriendo, su hermana sufriendo y muriendo, y toda la humillación y toda la afrenta? Y ella dice esto en respuesta. Y aún así permanecí ahí con la frialdad aferrándose a mi corazón. Pero el perdón no es una emoción. También lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad. Y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura de corazón. Jesús, ayúdame. Oré en silencio. Puedo levantar la mano, puedo extender mi mano, puedo hacer esto, pero tú suministra el sentimiento. Eso es lo que dijo ella. Y así, de manera rígida y mecánica, metí mi mano en la que se me ofrecía. Y mientras lo hacía, ocurrió algo increíble. La corriente comenzó en mi hombro, corrió por mi brazo, saltó a nuestras manos unidas y luego este cálido alivio pareció inundar todo mi ser, trayendo lágrimas a mis ojos. Se escuchó Corrie a sí mismo diciendo,
te perdono, hermano. Y gritó ella y lloró con todo mi corazón. Wow, esa es un cambio milagroso, solamente Dios puede hacerlo, ¿no? No sé si tendría un ejemplo parecido como esto, pero eso es la intervención sobrenatural de Dios. Si no fuera por Dios, ese tipo de reconciliación, perdón, no puede suceder, ¿sí? Cuando sentimos que estos otros no merecen nuestro perdón, recordamos que no merecíamos el perdón de Dios para empezar, tampoco. Oremos que nuestro corazón no solo se alinee con Bernabé o con Corrie ten Boom, pero que se alinee con el corazón de Dios. No dejemos nuestra acción o pensamiento que limite lo que Dios puede hacer. Dios puede salvar. Alguien siempre me pregunta, hermano, ¿con quién va? ¿Con Israel o con Hamás? ¿Tengo que escoger uno? Es mi pregunta, ¿no? Yo tengo amigos que conocen a Jesucristo de manera personal entre los judíos mesiánicos. Yo tengo algunos amigos en la Universidad Bíblica en Belén, donde muchos palestinos cristianos como nosotros están estudiando la Biblia. ¿Por qué tengo que tomar un lado y despreciar a otro grupo, ¿no? Y tenemos que salir de ese cuadro donde nos tienta para limitar lo que Dios puede hacer según nuestro prejuicio y nuestra preferencia, ¿no? Eso es lo que estamos hablando usando el ejemplo de Bernabé. Pues, ¿qué tal de esas dos preguntas que vimos? Que hay algunas cosas que podemos en realidad dejar y ser en realidad libre de ese tipo de prejuicio, y pensando del cuadro grande, que Dios puede hacer cosas. Muchas veces no entendemos. No tenemos que entender para poder aceptar, ¿no? Dios hace cosas que fuera de nuestro entendimiento. Cosas más que no nos conviene es aceptar esto y abrir la puerta de que fluya más el milagro y perdón y poder sobrenatural de Dios, que fluya y cubra y sature toda la tierra donde estamos. Y fuimos llamados para ser embajadores de este mensaje. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por nuestro privilegio de ser salvo con la verdad única con que tú nos invitaste. Ninguno de nosotros merecíamos esa salvación. Ninguno de nosotros ganamos con nuestro mérito, pero tú lo hiciste y nosotros recibimos sin merecer. Y queremos misma cosa para esos otros hermanos que no necesariamente están de acuerdo con mi teología, mi estilo de vivir, mi punto de vista de lo político. Señor, vamos a dejar libre, o queremos ser libre de esos prejuicios, para que tú obres los milagros en las personas que nunca jamás entraría aquí con su propia preferencia, con nuestra invitación tan agradable, pero tú traerás las personas al pie de Jesucristo en la única autoridad completa, autoridad de amor, Señor. Gracias por ese tiempo, especialmente celebrando ese tiempo de Navidad. Queremos recordar otra vez ese gran milagro que tú, siendo Dios, viniste aquí en forma de hombre para salvarnos.
para llevarnos y para hacernos parte de tu familia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.